Seguimos en su programa Portafolio Económico. Esta semana hemos estado dando seguimiento a las publicaciones, a las estadísticas que han estado publicando, en este caso el Banco Central, con respecto al gasto de la canasta familiar, a la composición del gasto. Y sorprendentemente, Susana, se está hablando de que el 50% del bolsillo de cada hogar aproximadamente va a salud. 50-55%. Eso es una cosa, eso no tiene precedente. No puede ser posible. Entonces, hay elementos que se conjugan en este titular, Basil. Primeramente, adolecemos, carecemos de salud preventiva o de medicina preventiva, que es uno de los elementos a tomar en cuenta para que esto pueda cambiar. Y esto es sin decir, ¿verdad?, sin mencionar el sector farmacéutico. O sea, la salud de un pueblo está en manos de un sector privado que su única intención es el beneficio, porque para eso crea una empresa, para crear beneficios. Entonces, así no puede ser. Mira, definitivamente en un encuentro que sostuvo la CISARRIL a través de Miguel Seara Hatton, analizando este impacto, porque si tú lo miras, realmente es un tema preocupante, porque hablar de que el alrededor del 50 o 54% de los ingresos, por ejemplo, de una familia va a ir a gasto de salud, es algo que llama la atención, porque hay varias cosas que tomar en cuenta en ese enfoque. Uno, que pareciera que hay un gran negocio alrededor de esta tendencia, porque es demasiado, o sea, es muy desequilibrado, y por eso, por ejemplo, la CISARRIL, en su esfuerzo por tratar de buscar un balance con respecto a esta composición del gasto de salud, sobre todo en medicamentos, pues, y esto, Susana, a pesar de que dentro del plan de seguro, ¿verdad?, el plan de salud, hay una cobertura de medicamentos, pero como tú has indicado en otras ocasiones, es una cobertura que se queda muy, muy por debajo del gasto real que las personas y las familias tienen que hacer en medicamentos. Y esto evidentemente que tiene que detenernos a analizar y a repensar, porque en esta tendencia, yo diría, desde el COVID para acá, Susana, fíjate que las prescripciones médicas es como que se desbordó, producto de la misma consecuencia, del mismo cuidado que las personas pues han tenido que agotar para cuidar la salud. Entonces no hay una ocasión que tú vayas, por ejemplo, a una cita médica y tú no salgas con un recetario. Pero un recetario que tú no puedes pagar, porque eso es lo otro. Por ejemplo, primeramente, los medicamentos que se recetaron, ¿verdad?, que el médico te indicó, no están dentro de la cobertura de ese fondo, de ese pequeño fondo que existe en la Seguridad Social. Eso es lo primero. Si es un tratamiento, o sea, ese monto no te da para cubrirlo por más de 2 meses. Y estamos olvidando, no hemos mencionado una cosa, eso que se ha servido, esa información servida, se está hablando de una familia donde ya los niños crecieron, que si estamos hablando de una pareja, ¿verdad?, que tiene 10 años juntos, que tienen 2 niños pequeños, se van más de ese 55% en medicamentos, con temas de salud, con las consultas pediátricas
y demás. Otro elemento que tiene nuestra ley de seguridad social en la parte de salud, y es que las vitaminas no están incluidas, Basilio, y todos los infantes tienen un consumo mensual de vitaminas a modo de poder completar el suplemento que les hace falta para su desarrollo óptimo. Entonces, ¿cómo es eso, Basilio? ¿Cómo esta parte tan importante no es asumida realmente por el Estado? Mira, definitivamente que la posición del superintendente de riesgos laborales, ¿verdad?, de la CISARRIT, o sea, es bien enfocado. Y fíjate que en la reunión con la prestadora de servicio, él le establecía dos cosas. El sistema debe de ser financieramente viable para ustedes, pero debe de ser equitativo para el otro lado. Entonces, y esa media hay que buscarla, porque no puede ser que el negocio sea solamente rentable para un solo lado, porque es que definitivamente es insostenible, porque fíjate que es chupando, ¿verdad?, el poder adquisitivo de la gente, porque se está yendo todo por ahí. Y eso, Susana, sin entrar en los demás temas, del tema de la canasta familiar, etcétera, etcétera, porque definitivamente cuando tú evalúas cómo la problemática, por ejemplo, de salud de las familias, si tú analizas, por ejemplo, tú no encuentras un hogar en la República Dominicana o que no tenga un tema de hipertensión o no tenga un tema de diabetes. Por eso que hablábamos de la prevención. O sea, es que como sistema, si tú no tomas en cuenta la medicina, la salud preventiva, Basilio, ese sistema nunca va a presentar las mejoras que realmente necesita. Es que esa ley ya tiene 24 años. Desde sus inicios, esa ley de seguridad social en la República Dominicana tiene muchos elementos de mejora. La gente se emborrachó, el pueblo se emborrachó con la oportunidad de poder ir a una clínica privada, Basilio. O sea, de las ventajas es esa, pero hay otro tema que no se menciona en relación a esta realidad país que tenemos. Con las mujeres, con nosotras las mujeres. Las mujeres, acá nada más las mujeres parimos mediante cesárea. Y alguien se ha preguntado por qué. O sea, y todo eso va en detrimento de ¿qué? De la salud de la mujer. Y ahorita comenzamos en marzo a hablar de derechos, de protección de la mujer, y esa parte no la ha visto nadie dentro de la misma seguridad social. Tenemos 24 años con los mismos temas y las mejoras que realmente se necesitan todavía no están. Sí, de hecho, fíjate que ahí hay que ponerle, diríamos, su culpa al Estado como representante, ¿verdad?, de la defensa social. Y de la defensa de una sociedad que para eso cada 4 años pues tú vas y ejerce un derecho para que esas autoridades pues te devuelvan en beneficio esas decisiones que tú vas tomando, porque fíjate ese tema que tú planteas, aquí debe de haber una política de Estado donde incentive el tema del parto natural, porque hay un detalle: en la medida que se generan esos procesos, pues hay una factura al sistema. Entonces, porque todo va caminando, y fíjate que se habla de que el sistema financieramente no está siendo viable. Entonces, pero es que tenemos que ver todos los elementos que están incidiendo en la viabilidad financiera del sistema. En adición, Susana, al tema, y lo hemos conversado, al tema de lo no cotizante, o sea, de los que están informales, y cómo esos informales impactan al sistema y diríamos, y al sistema de manera integral, porque ni tiene cobertura. Entonces la cobertura, quien la cubre es el Estado. Sí, porque el uso es el hospital, y en muchos casos el mismo Estado le genera
un seguro, un plan con una de sus, ¿verdad? Con su empresa generada para eso. Entonces, es subsidiado por el Estado, pero pertenece, cotiza, o sea, trabaja, pero no cotiza. Sí. Mira, ese es un buen tema, ese que tú tocas, porque aquí, Susana, tienen que revisarse las bases de datos que sirven de incentivo, ¿verdad? Que sirven de insumo para otorgar alguna ayuda social, porque fíjate ese tema por ejemplo, fíjate cómo el presidente y las autoridades anuncian con bombos y platillos, por ejemplo, el otorgamiento de tanto seguro, o sea, de X cantidad de la población asegurado con el seguro SENASA, por ejemplo. Pero ahí entra un detalle que es ese que tú planteas, o sea, se tiene certeza de que esa población que tú estás asegurando no es una población como lo define, por ejemplo, en las estadísticas y en los estudios de medición que se hacen. No, esa persona está ocupada aunque sea informal, porque fíjate que tú tienes una ocupación informal y el Estado debe tener la capacidad de poder identificar a ese ocupado informal, porque probablemente, y es un tema muy sencillo, fíjate por ejemplo que el individuo que tiene por ejemplo un negocio, una mesa de vender por ejemplo productos de campo, plátanos y demás, probablemente ese que tiene esa mesa ahí en la esquina genera más dinero que ese empleado que está en una empresa de la tercera categoría, en el salario mínimo, el último umbral del salario mínimo. Incluso de una empresa grande, con el salario mínimo más elevado, puede generar más recursos. Pero hay otro elemento, Basilio, el mismo tema migratorio. Por ejemplo, un trabajador, un migrante del sector construcción. Ese es un trabajador que está por encima del salario mínimo de una empresa del tercer nivel. O sea, lo que devenga está por encima, ¿verdad? Y tiene su familia y todo lo demás. Ese recibe, ¿verdad?, producto de su trabajo, un beneficio económico, recibe un pago, pero a la hora de la eventualidad es asumido por el Estado Dominicano en los hospitales y en las escuelas, pero él sí genera sus propios ingresos. Y si no se entiende lo que yo acabo de decir, nada más tenemos que ver cómo se mantienen algunas empresas remesadoras del país, cómo se mantienen. O sea, y es llena de estas personas, de estos migrantes, Basilio, porque si tú lo ves desde el punto de vista llano, ese no tiene costos. O sea, lo que recibe producto de su trabajo es free, sin ningún tipo de impuesto, no paga esto, no paga lo otro y recibe todos los servicios. Y que se sepa que no estoy en contra de ese servicio humanitario, porque si no le das educación, entonces lo que vas a tener es un delincuente para la sociedad. Pero mira, es que el tema, los países, por ejemplo, que reciben ese tipo, o que tienen la suerte o mala suerte de tener estos tipos de problemas migratorios, son complejos. ¿Tú sabes por qué? Mira, cuando tú, por ejemplo, educas a un inmigrante ¿verdad?, que sin estatus existencial, no tiene documento, no tiene nada, tú lo educas, entonces, ¿qué pasa? Que al final tú no lo vas a poder emplear. No, ni certificar tampoco. No, entonces es una inversión que tú estás haciendo por cumplimiento ¿verdad?, de un derecho humano, que está bien, pero a nivel, por ejemplo, financiero, es una muy mala inversión de cualquier estado, porque es que se supone que las inversiones tienen un espíritu de retorno. Entonces, cuando tú inviertes, vamos a suponer, en educación de un inmigrante, que al final no va a tener estatus normal, pues entonces es como subirse en una montaña y tirar el dinero para arriba. Y eso son de las cosas complejas, y por eso los países tienen que luchar por resolver el cumplimiento de sus leyes migratorias, porque lo otro es un desperdicio. O sea, y lamentablemente en este caso nos toca, ¿verdad?, nos toca de frente
el problema haitiano, pero igual, o sea, los países que lo tienen de otro tipo tienen el mismo problema porque es que están haciendo inversiones donde ni remotamente van a tener ningún retorno, porque es que el retorno va a venir, como tú dices, cuando el otro tenga capacidad de poder someter una documentación para regularizar su condición. Pero si tú no estás regularizado en tu país, o sea, no te vas a regularizar en ningún país del mundo. O sea, entonces, bajo qué precepto, con qué documentos? Porque es imposible, que ese es el tema de Haití, porque es que Haití es un estado fallido, Basilio. O sea, sus instituciones no funcionan. Pero la muestra de eso es la misma policía. correcto. Y O lo sea, grande sus del instituciones tema, no funcionan. sí, lo grande del tema, Susana, es que tú no tienes un interlocutor con quien negociar nada. Pero es que no hay nada. Que ahí viene el tema, fíjate que cuando hablábamos de los acuerdos de regularizar, vamos a suponer con quién el sector empresarial se siente en Haití. No hay con quién Pero el loco sentarse. sí se sienta, si por lo menos lo presenta el loco, porque está arriesgando su vida. O no hay un tema de ingobernanza. Correctamente. Porque que esos son temas que no se mencionan. Muy complejo, muy complejo. Esto es un tema que definitivamente no es nuevo, pero las autoridades no pueden bajar la guardia con su política, con el cumplimiento de su política migratoria. Nos vamos arriba y regresamos con Portafolio Económico.